Hola, muy buenas tardes. Nuevamente en nuestras ya acostumbradas reuniones de la Comisión de Seguridad Energética, un tema tan importante en todo el mundo, porque todos lo conocemos, la energía es la base de todo es energía, nosotros mismos somos energía, etcétera, de alguna forma divinamente condensada, y tenemos la apariencia que tenemos, y en fin, todas las cosas que nos rodean en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que se comience a tener ya una conciencia sobre cómo manejar las cosas, cómo manejar. Ahí aparece lo que es, qué manejo se le da. Cada país puede tener sus propias leyes, sus propios experimentos, sus propias ideas, pero sin embargo a todas esas se les llama en forma general transición energética, cómo pasar de uno a otro, de lo fósil a lo renovable, que es la idea, ¿no? Es importantísimo esa parte de ahí. Y para eso tenemos invitado de lujo al ingeniero Alan Villafuerte, perdón, gracias, ya, gracias, muy amable, al ingeniero Alan Villafuerte Escalante, ¿no? Que me voy a relatarles un poquito su experiencia. Entonces, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de San Agustín, MBA en ESAN, con más de 10 años de experiencia. Primero, bienvenido. Estaba olvidándome lo principal. Igualmente. ¿Cómo estás? Ok, discúlpame que... No. Ok, correcto. Bueno, con más de 10 años de experiencia liderando áreas de operaciones y mantenimiento con énfasis en seguridad de personas y procesos. Amplio conocimiento en evaluación y desarrollo de proyectos de energía y gas natural licuado, GNL, eso es interesante, y comprimido, GNC. Ha sido gerente de operaciones y mantenimiento en Lima Gas Natural Perú, Sociedad Anónima. Amplio conocimiento de normativa y regulación del gas natural. Eso es bastante que decir porque es bien amplio. Lo sabemos. Actualmente miembro de la Asociación Peruana del Gas Natural y Combustibles Alternativos y del subcomité normativo de GNL patrocinado por el INACAL. Vicepresidente, el subcomité de normalización de gas natural licuado, GNL, miembro del subcomité del gas natural, comprimido y gas natural por redes. Docente, asesor y consultor en proyectos de energía. Muy bien, nos place pues que esté con nosotros y para entrar de lleno en la... Disculpe un segundito que les corte para hacer fotografía Sí. negativa. Ok. Mira, ¿cómo que te quiere cámara? Sí, disculpe, continúe. Okay. Bueno, continuando, bueno, el tema que tenemos asignado, de mutuo acuerdo, entiendo, es la transición energética y el uso del gas natural. Entonces, sobre el respecto, me gustaría empezar sugiriendo de que deberíamos empezar por qué entendemos por transición energética, y en especial, ¿qué entiende usted con la experiencia que ella tiene sobre lo que entiende por transición energética? Bueno, muchas gracias. En realidad, inicialmente agradecerte, Abelardo, agradecer también al grupo y al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad para poder brindar algo de información sobre este tema, ¿no? Este tema muy importante que nos trae acá. Bueno, la transición energética en realidad es una etapa la cual nosotros estamos pasando de un uso indiscriminado, de un uso no tan eficiente que tuvimos hace muchas décadas, hacia un mundo y un uso de energías más eficientes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en el transcurso de cientos de años el consumo desmedido de energía que hemos tenido todos los que hemos habitado el mundo
y que seguimos en realidad realizándolo, ha debilitado la capacidad de protección del planeta. Y es así de que, por ejemplo, este fenómeno de el efecto invernadero, que siempre en realidad hubo efecto invernadero, este efecto que es el que preserva y mantiene una temperatura adecuada, una temperatura donde se pueda vivir, ha sido alterada, provocado por las grandes cantidades de emisiones de gases perjudiciales para la atmósfera. Esto ha habido una serie de consecuencias en realidad a lo largo de muchos años. Una consecuencia de este debilitamiento, de esta alteración del efecto invernadero normal, es de que los rayos que provienen del sol, estos rayos infrarrojos, que calentaban normalmente la Tierra y provocaban una temperatura relativamente baja, un promedio más o menos de 15 grados para poder sustentar la vida, han sido bloqueados. Entonces, estos rayos hacen de que puedan rebotar más cantidad de veces dentro de la Tierra, o sea, bajo la atmósfera, y pueda estar creándose este famoso efecto invernadero. ¿Y qué es lo que provoca este efecto invernadero? Provoca un gradual calentamiento, sostenido calentamiento del planeta, del aire, y nuevamente el tema de las consecuencias. ¿Y este calentamiento qué nos provoca? Nos provoca justamente lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Los efectos, los cambios climáticos extremos en el planeta son cada vez más evidentes, ¿no? Tenemos regiones en sequía donde antes probablemente hubo lluvias, hubo zonas con bastante vegetación. Tenemos lluvias torrenciales en algunos lados que desplazan cantidades de lodos y probablemente también ciudades. Tenemos migraciones muy grandes provocadas por estos cambios climáticos extremos, ¿no? Tenemos deshielos que provocan subida del mar, que probablemente van a provocar también una alteración en la demografía del planeta. Entonces, todos estos cambios que están alterando el clima y provocando temperaturas, sequías, lluvias extremas, es básicamente... y que no podamos tener una predictibilidad, ¿no es cierto? Y no predecir, la posibilidad de predecir ya prácticamente se ha agotado. ¿No es cierto? Exacto. En realidad, acá pongo un punto muy, muy importante, que se acabó nuestra etapa de prevención, ¿no? La etapa de prevención en realidad era hace más de 50 años, pero en este momento estamos en una etapa de consecuencias, que ya no podemos parar este reloj de aumento de temperatura, lo cual obviamente lo que podemos hacer todos nosotros y lo que también va dirigido esta charla es a cómo mitigarla, cómo disminuir o ralentizar su ascenso, ¿no? Y para esto muchos científicos ambientales, muchos científicos mundiales se reunieron en una gran congregación que son las COP, ¿no? Que son estas reuniones donde se reúnen la mayor cantidad de naciones para poder hablar sobre la sostenibilidad ambiental en favor de la preservación del planeta. Y es así que en la COP21 en París se pudo establecer un acuerdo mundial para poder afrontar este cambio climático, ¿no? Entonces decidieron poder abrazar nuevas formas de energía mucho más eficientes, pero sabían de que esto no lo pueden hacer de un momento al otro, ¿no? Entonces, de ahí la palabra transición. Exacto. Entonces, durante todo este periodo que vamos a pasar de usar combustibles contaminantes, tenemos que pasar a un mundo mucho más eficiente, consumiendo energías mucho más limpias y obviamente preservando mejor nuestra calidad de vida y la temperatura del planeta. Todo este espacio es lo que denominamos transición energética. Es un espacio de tiempo. Y va a ser prácticamente
muy independiente a las naciones, porque sabemos que naciones en vías de desarrollo, como es el Perú, le va a costar más, probablemente esta transición, este periodo va a ser más largo que otras, por muchas razones, ¿no? Entonces, básicamente, esta transición energética ya lo conversamos ya hace muchos años en el mundo y en el Perú. Actualmente se ven noticias de cómo el gobierno intenta promover, por ejemplo, diferentes tipos de combustibles que hace años no escuchábamos por ningún lado, ¿no? Entonces, el hidrógeno, el gas natural, las energías renovables, cada vez más se ven en las pantallas, en los noticieros, en las noticias. Existen proyectos y es porque esta ola de transición energética no nos sugiere, sino nos obliga a poder actuar de una manera más consciente, ¿no? Para poder otorgar una sostenibilidad energética a nuestro planeta, ¿no? Y por lo tanto a nosotros mismos. Sí, pues sí, así es. Y hay cambios que pueden darse en forma inesperada, ¿no? Que inclusive yo he escuchado muchas veces con la gente común conversando que el cambio climático lo ven solamente como una parte de que hace más frío o hace menos frío y nada más, que el remedio es abrigarse más o abrigarse menos, ¿no? Así, en esos términos así tan simplistas, sin tener en cuenta de que esos cambios afectan no solamente nos afectan a nosotros, sino internamente hasta la reproductividad, ¿no es cierto? Porque hay cosas que podrían dejar de ser lo que se suponía que eran. Me refiero a la parte alimenticia, por ejemplo, ¿no? Que plantas que pueden estar mutando, cambiando, tratando de acomodarse a las nuevas condiciones climáticas, y puede ser de que pierdan su valor nutritivo, y nosotros estamos pensando de que eso no va a cambiar, y no es así, ¿no es cierto? Claro, es más difícil. Cuando se enteren de eso, entonces van a cooperar un poquito más, ¿no? Sí, y en realidad todos, sin darnos cuenta, hemos contribuido también a generar todo este cambio. Pero por ignorancia, ¿no es cierto? Exacto, hay mucha ignorancia. Y son cosas tan simples, ¿no? Sí. Tan simples como, por ejemplo, el uso o el consumo de comida procesada. Sí. Toda esta comida procesada, si ustedes ven en los ingredientes, hay la soya, ¿no? La famosa soya. Sí. Y esta soya, en realidad, existen en la selva, que depredan forestalmente todo el pulmón que nos otorga el oxígeno, hacia una gran parte del oxígeno al planeta, y hacen plantaciones de soya, con el objetivo, obviamente, de poder alimentar todos estos productos, estos productos más rápidos, más fáciles de usar, más fáciles de cocinar, pero en realidad no nos damos cuenta que también contribuimos. Cuando nosotros conectamos un televisor y está en stand-by, o conectamos varios cargadores y no los sacamos, estamos contribuyendo a poder generar o consumir más energía, y esta energía va a venir o de combustibles contaminantes, ¿no? Combustibles que emiten dióxido. Entonces, en todas nuestras acciones, la mayoría de nuestras acciones, en realidad, nosotros contribuimos sin saber, ¿no? Por un tema de ignorancia, de desconocimiento. De ignorancia, que todos somos culpables también de eso, ¿no? No hemos alertado y todos estamos metidos en eso. Y no hay otra cosa más que ver cómo damos marcha atrás o comenzamos a mitigar, ¿no? Entonces, sí, es un tema que da pena que haya sucedido así, pero fue ignorancia, creo. Me atrevería a decir que fue por ignorancia. No se supo comunicar, no por una ignorancia de que el que debió saber ya lo tenía que haber sabido, sino que posiblemente no se comunicó como debería haberse comunicado, en el lenguaje que debió haberse usado, y entonces pudo haber tomado otra dirección y otra intensidad, ¿no? Entonces pudo haber más cuidado. Nadie pensó, creo, que podía llegar a esa profundidad estos cambios, ¿no? Sí. Y estos cambios sí generan otra cosa, pueden generar un cambio radical. Claro, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, hace unos 20 años aproximadamente,
los científicos trataban de alertar a los gobernantes, ¿no? A los que comandan las naciones, sobre las consecuencias que ellos ya estaban midiendo sobre el calentamiento global, como los deshielos, como la Antártica y estos deshielos iban descendiendo, cómo las temperaturas se iban saliendo del promedio, pero había bastante escepticismo y en realidad existe actualmente mucho escepticismo del medio. Hay personas, hay investigadores que no se llegan todavía a profundizar en el tema y no llegan a aceptar que todo lo que vivimos ahora, esta temporada de calor que hemos tenido en el Perú muy fuerte hace unos meses, y ahora una temporada de frío muy fuerte que nos va a acompañar hasta final de año. Estos cambios extremos en realidad son todos provocados por un cambio climático general. Y lamentablemente el Perú y todos estos países en desarrollo que no contribuyen mucho en realidad a las emisiones, a la cantidad de gases de efecto invernadero que se emite a la atmósfera, somos los más afectados. ¿Por qué? Porque somos los más vulnerables, no tenemos un eficiente política energética para poder afrontar los proyectos que puedan remediar, que puedan adecuar, absorber estos gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, o que tengan una regulación muy estricta para poder atenderlos. Entonces, complementando esto, también la población, ¿no?, carece de el uso, tenemos una carencia de accesibilidad de energía eficiente en Perú y todavía seguimos teniendo en muchas partes del interior. Muchos están hablando de pobreza energética, claro. Todavía queman bosta y yareta, ¿no? Y leña. Entonces, todavía ese tipo de energías eficientes como el gas natural, por ejemplo, que también es un tema de la... pasemos al gas natural, correcto, pasemos al gas natural, correcto. El gas natural es una parte en su duda cualquiera de las formas, GNL, GNC, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo ves, cómo percibes este momento que se está viendo y lo que tenemos por delante, ¿no? Claro. Por delante respecto a esas dos formas de gas? Esta transición energética en todos los países ha promovido en realidad muchos usos de energía que antes no se usaban, ¿no? Si bien somos todavía nosotros en Perú un país dependiente de los combustibles muy contaminantes como el diésel, ¿no? En el sector transporte está muy inundado y estamos muy dependientes del diésel. Así es. Existen alternativas y el Perú tiene una inmejorable oportunidad con el uso del gas natural. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja competitiva frente a otras naciones que no tienen las reservas de gas natural que posee Perú, ¿no? Existen noticias que Bolivia, de ser un exportador de gas natural, en pocos años va a llegar a ser importador. Colombia también está más o menos por ahí, andando por ahí. Colombia también está tratando y va a ver en los próximos años de importar energía. Y Perú, que tenemos grandes cantidades de gas natural y con inmejorable tarifa, que no está indexada a los vaivenes de los precios mundiales. Estos dos elementos, junto con el tema de seguridad y amigable con el medio ambiente, que es el gas natural, hacen que en Perú el gas natural sea el combustible preferente para poder sobrellevar todos estos años esta transición energética, ¿no? Y darle al paso seguramente en todo este tiempo también a otro tipo de energías, ¿no? Las energías renovables. Perú es un sitio muy dichoso de poder contar con zonas de alta radiación. Por ejemplo, en la zona sur del Perú, ¿no? Radiación solar, una de las mejores del mundo, también con vientos muy buenos para desarrollar la energía eólica. Y actualmente también por promoción de muchas empresas privadas estamos desarrollando poco a poco el tema del hidrógeno. Entonces, la diversificación
de energías que existen en el Perú no la tiene otro país. Otros países solo tienen fuentes de energía, 2 o 3. Nosotros tenemos, por muchos años hemos tenido la energía hidráulica con las hidroeléctricas que nos han abastecido. Y como ahora garantiza, ¿cómo puedes garantizar ahora que alguien pueda hacer grandes inversiones en eso si con esta no predictividad de las cosas que puedan suceder respecto a las lluvias y respecto a eso? Se ha vuelto más difícil, ¿no? Entonces, sí lo entiendo perfectamente. Bueno, y es bueno mencionarlo, que escuchen. Y tendría una pregunta, pero ¿cómo conectarías tú el tema de si bien el gas es interesante, hay otra, una es el GNL, ¿no es cierto? El gas natural licuado que te da una oportunidad de negocio, que me gustaría que nos cuentes qué cosa ves de futuro por ahí. Y la otra es la relación con el biogás. El biogás, que es una forma de atrapar, digamos, al metano que por forma espontánea cuando hay una fermentación, ¿no es cierto? Una fermentación de todo lo que se pudre, etcétera, etcétera, inmediatamente se va a la atmósfera. Y entonces, pero cuando se va a la atmósfera es 25 o 30 veces, he escuchado, veces más nocivo que el CO2, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar de que eso se suba, ¿no es cierto? Sí. Evitar que eso suba, captúralo y úsalo como pues dentro de las redes de gas para que puedas quemarlo y producir la energía de otra manera, ¿no? Y que no sea tan nocivo. Sobre todo de que me parece, por eso por ahí va la pregunta de que si te parece también el que esa relación puede ayudar a la agroindustria, a la industria, a la agricultura, porque ellos son los que están en el campo, ¿no es cierto? Y ellos son los que pueden parar el que se pueda tener esa emisión tan alegremente espontánea que se va yendo a la atmósfera, ¿no? Si la llegan a capturar o si llegan a pensar de que eso no lo deben dejar que suba, ¿no es cierto? Para irse para abajo no se va a ir, pero claro, para arriba sí. Entonces, capturarlo y podría ser una cosa que nos podría llevar a que si eso funcionara, me parece, si eso funcionara, podría generar una expectativa grande en la ganadería, por ejemplo, ¿no? Ganadería, porque para producir justamente todos los desechos del ganado, etcétera, producir más biomasa, qué sé yo, pero también puede comenzar a producir, puede crecer el negocio de la agricultura, de la carne, la leche, cosas por el estilo, la alimentación podría ser mejor y debería estar. ¿Tú lo ves por ahí algo? ¿Qué opinas al respecto? Sí, ya centrándonos en el tema del gas natural, el gas natural en el Perú tiene diversos usos, ¿no? Dependiendo para dónde sea orientado. Por ejemplo, en el Perú se orienta mucho el gas natural a ser un sustituto de combustibles más contaminantes, como por ejemplo el diésel, las gasolinas en el sector transporte, ¿no? El GLP en el sector domiciliario, etcétera. Pero el gas natural tiene también algunas desventajas, ¿no? Así como es también de la familia de los combustibles fósiles, también tiene su proporción de emisión de gases de efecto invernadero y no está exento de esto. Pero dentro de toda la familia de los hidrocarburos, los combustibles fósiles comerciables en Perú, obviamente que el gas natural tiene muchas ventajas. Y tanto así de que el Ministerio, el MINEM, lo otorgó hace muchos años la categoría del combustible con menor nocividad dentro de todo el abanico de combustibles que tenemos comerciales en Perú. Y esto ha sido en realidad catapultado por las empresas concesionarias a fin de que pueda ser el combustible bandera para poder realizar la masificación, la tan esperada masificación del gas natural. Esta masificación del gas natural actualmente en realidad en Perú tiene un límite, está teniendo como un límite y es un límite básicamente geográfico, ¿no? Sí, es interesante lo que estás diciendo. Entonces, para resumir esta partecita de ahí, el gas natural viene siendo
una importante actividad, ¿no es cierto?, para de lo que es nuestra riqueza, digamos, energética, ¿no? Podemos decir, correcto. Y su explotación puede tener usos justamente entre eso y potenciarse con el biogás, y si es que por lo pronto se puede poner un poquito más de énfasis en la generación de biogás y juntar ambas, podría ser nuestra salida más sólida, ¿te parece? Nuestra salida más sólida respecto para una masificación. ¿Te parece bien? Sí, el biogás en realidad es una forma de poder producir un gas de una manera un poco más compleja, ¿no? Porque tiene muchas aristas, desde de qué tipo de tratamiento de los desechos se va a procesar para producir biogás, los contaminantes que puede haber y cómo este biogás puede ser transformado, por ejemplo, para poder ser un biometano, ¿no? Recordemos que el biogás en realidad es un gas que se emite de los productos, los desechos de alguna planta de tratamiento, como tú bien lo dijiste, una planta de tratamiento de ganadería, de aves, de porcinos, etcétera, o inclusive también de desechos de las municipalidades, ¿no? Claro. Entonces, este biogás tiene altas concentraciones en dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y también de metano, que es otro gas bandera de los gases de efecto invernadero. Entonces, esto se tiene que procesar. Recordemos de que el gas natural está constituido por una mezcla de hidrocarburos, una mezcla de gases, y está constituido principalmente por el metano. Entonces, este biogás en realidad en una primera instancia energéticamente y ambientalmente no es tan recomendable porque se tiene que hacer un reproceso. Y el reproceso va a producir biometano, que es donde se le retira al biogás el dióxido de carbono, el azufre. El único presente sería el metano, ¿no es cierto? Sí. Y para poder hacer un biometano a partir ya no de componentes fósiles, sino de componentes biodegradables, ¿no? Y este biometano ya sería un gas natural con proporciones mayores al 99% de metano, muy puro. Muy ¿no? puro. Esto tiene muchas ventajas, porque este gas, este biometano, 99% de metano en su composición, puede ser inyectado a la red. Claro. Siempre y cuando, obviamente, en los lugares de producción estén cerca las tuberías, ¿no? O también puede ser licuado para producir el famoso bio-GNL. Y este bio-GNL, y ahí empezamos a hablar un poquito acerca de los líquidos criogénicos, los líquidos combustibles criogénicos, como el GNL y el bio-GNL, que nos otorgan una ventaja muy buena en el tema de transporte, ¿no? Ambos combustibles se pueden reducir 600 veces su volumen, pasando de una fase gaseosa a una fase líquida y poder hacer un eficiente transporte hacia zonas tal vez donde no tengamos esa accesibilidad de energía, como por ejemplo el interior del país, como por ejemplo el sector transporte, ¿no? Que actualmente se está mudando, está transicionando también el sector transporte hacia combustibles más limpios como el GNL, pero obviamente el bio-GNL va a tener mejores estrellitas, podemos decirle estrellitas en el tema ambiental, porque desde la fase inicial de su producción estamos dejando de emitir dióxido de carbono y otros contaminantes como azufre, nitrógeno, etc. Entonces, esto hace de que estas plantas por este lado puedan tener también una productividad mayor y aplicar seguramente también economía circular para el mejoramiento de sus procesos, ¿no? Entonces, provoca en realidad muchas ventajas. Descarbonización de todas las plantas productoras de biogás y también una descarbonización, por ejemplo, en el transporte, si empieza a usar el bio-GNL para su flota de vehículos, ¿no? Entonces, en realidad,
Actualmente en Perú se nos abre un abanico de oportunidades con respecto al uso eficiente de energías, porque tenemos gas natural, tenemos, como tú bien lo dijiste, biogás que podemos procesarlo para obtener biometano, bioGNL, tenemos energías renovables. Y que puede complementarse uno con el otro, ¿no? Con el fósil que está saliendo y que le puede elevar el número, el contenido de índice de metano, el biogás. ¿No? Porque tiene un mejor índice y que puede tener puede mejorar su calidad de combustible, ¿no es cierto? Sí, sobre todo para los motores para grandes, que algunos cierto, motores sí. necesitan un famoso numerito que es el número de metano. ¿no? De metano, sí. Y el número de metano, donde Alex es un experto, sí. Alex Contreras, Sí. es un experto en este tema de motores, explicaba de que unos motores de combustión necesitan un número de metano más o menos del 80%, mayor al 80% para que sea una eficiente combustión. Así es. Pero lamentablemente el gas natural que se produce actualmente en el Perú, que sale de Camisea, Fósil. no tenemos este número de metano tan elevado. ¿no? Sí. Entonces, el bioGNL con 99% de metano podría ayudar mediante una mezcla, un blending, a poder tener un Esa es una número de combinación metano interesante, mejor, ¿no es cierto? Una condición interesante, esa parte es interesante, sí, exactamente. Entonces, estos claro que no se conversa mucho, pero es un temas muy complejos también de poder explicar. ¿Estás de acuerdo de que la posibilidad para nosotros como país, ¿a dónde le apuntarías? Yo diría que para la parte de agricultura, el agro, ¿no te parece que por ahí podría ser la mayor posibilidad de recolectar o juntar el biogás? Sí, en realidad el biogás tiene muchos tipos de fuentes, ¿no? Lo que mejora en la producción ya a escala del biogás es que estas empresas pueden realizar o pueden crear procesos de economía circular para reprocesar y emitir menos contaminantes, reproducir dentro de sus procesos, por ejemplo, para producir fertilizantes, ¿no? Exacto. Muchos no lo Así hacen. es, porque lo que sobra, esos son fertilizantes, Sí, ¿no es cierto? exacto. Entonces, en una economía circular, todo lo que entra es utilizado y prácticamente no se desecha nada, todo se va a reproceso y tiene un objetivo común, ¿no? Entonces, el biogás también el bioGNL también es un perfecto aditivo para el GNL actual, ¿no? Como lo mencionabas. Sí. Entonces, existen muchos tipos de usos en realidad, dependiendo básicamente de inversiones y de conocimiento, que es lo que menos tenemos. ¿Qué sugerirías tú para potenciar esas partes? Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿qué sugerirías de tu experiencia o de tu punto de vista que sería lo que hay por hacer como estrategia, ¿no? Como estrategia para potenciar esa parte y para que eso pueda generarse más una vorágine más mayor que la que tiene, porque todavía lo veo algo tímido, ¿no? Sí. Algo tímido veo el proceso por ahí, ¿no? Actualmente, por ejemplo, no se cuentan con la suficiente oferta de GNL en el Perú, ¿no? Tenemos la planta más grande, que es la planta de Melchorita, que hace poco pudo ampliar su estación de carga de pasar de 18 cisternas al día de llenado a 18 más, o sea, 36. Pero aún así, la demanda insatisfecha que existe en el sector, principalmente el sector transporte, y en breve seguro se va a armar muchas plantas satélites al interior del país por unos proyectos que está promoviendo, no de producción, sino de recepción de GNL, para poder gasificarlo y poder masificar el gas natural a las residencias del interior del país. Entonces, existe actualmente una demanda insatisfecha. Tenemos muchos emprendedores que quieren GNL para su industria, para su flota, para llevarlo a otros lugares donde se carece del gas natural y todas las ventajas que hemos enumerado en esta entrevista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el país requiere una mayor promoción
en la generación de fuentes de GNL, por ejemplo, en el tema de las tarifas, ¿no? Por el tema de la tramitología también. Sabemos que ha costado mucho tiempo a las pocas empresas que se han aventurado en el desarrollo del GNL, les ha costado mucho tiempo, años, para poder ya tener una planta que pueda producir o procesar. Aprovechando ahí ese lado, ¿tú considerarías, sé que tienes bastante manejo de la parte de la normativa, ahí tú ves de que la ortonormativa se ha quedado, está un poco dada, o está la suficiente como para poder hacer lo que estás diciendo? Bueno, en temas generales, la normativa del gas natural es una normativa muy robusta, ¿no? Felizmente fue creada justo al tiempo donde se estuvo creando, también estuvo ingresando el gas natural al Perú. En GNL, en la comisión, por ejemplo, en la comisión del Comité de Normas de INACAL, donde también estoy ayudando, apoyando, sí tenemos una relación, una actividad muy demandante para poder adoptar normas de GNL conforme al desarrollo también de los proyectos en Perú. Entonces, en el tema de gas natural creo que sí tenemos la normativa correcta, la adopción. O sea, no es por ahí la cosa, no es por ahí, ¿no? Okay. Lo que sí tal vez nos está faltando, y eso hemos evidenciado mucho, es el tema del conocimiento. O sea, se tiene que ampliar o divulgar más, difundir más estos temas tan importantes como el gas natural licuado, sus ventajas, cómo procesarlo, cómo transportarlo, etcétera, ¿no? En muchas regiones al interior del país, cuando alguien va a la casa y dice voy a instalar gas, y siguen confundiendo el gas con el GLP, GLP doméstico, ¿no? Sí, es cierto. Y cuando se les conversa que es gas natural, que va a venir por tubos, no creen, o sea, ¿no? Como el gas va a venir por tubos, siempre ha venido en este baloncito, bidones, y va a venir como así como el agua viene, entonces hay mucho escepticismo, todavía no existe el conocimiento, la divulgación o difusión necesaria de las ventajas del gas natural. Sí, de acuerdo, yo creo que sí, yo creo que por ahí, pero la pregunta era justamente para ver si en la parte normativa había algún vacío de que estuviendo dando siendo una piedra en el zapato, digamos, para eso, pero veo que no. Yo también sabía que no, pero de todas maneras te quería preguntar tu opinión. Entonces, estamos de acuerdo. Yo creo que también estoy igual. Creo que por el lado de normativa podemos estar tranquilos, ¿no es cierto? En el mundo, en realidad, como el gas natural es relativamente nuevo para Perú, pero en otros países ya lo vienen utilizando hace varias décadas, ¿no? Están siempre delante de nosotros, ¿no? Entonces, lo que hace el Comité de Normas, por ejemplo, es adoptar las mejores normativas para que puedan ser un referente normativo y regulatorio en Perú, ¿no? Y también el tema de capacitación. Hace poco pudimos con Alex realizar una capacitación a especialistas de Ocinermin en las últimas novedades sobre las tecnologías, la normativa de seguridad en el tema de GNL para especialistas de Ocinermin, los cuales obviamente van a necesitar mucha más información. ¿Y aprendieron o no? Porque sí, excelente. Lo que pasa es que yo he tenido alguna relación con ellos, así, por eso con el tema de broma te digo. Claro, pero esta capacitación en realidad, así como también la información del sector de gas natural, está en constante crecimiento. Es decir, lo que se conoce de gas natural, o de GNL, o de biogás, al próximo año existen nuevas tecnologías, existen nuevas normas, nuevos actores, nuevas regulaciones ambientales. Entonces, hay que estar constantemente aprendiendo más y más para conocer más y decidir mejor. Sí. Pues muy interesante verdaderamente saber de que en algunas cosas no estamos tan mal, sino lo que falta es un poco más de difusión, diría yo, como lo has mencionado tú correctamente, difusión para ver que ya tenemos las herramientas mínimas como para poder generar una confianza mayor y que haya una aceptación más espontánea, más directa
más sólida, ¿no es cierto?, de la población y no estar esperando que todavía siguen siendo el balón, no el tema del balón, que es una Claro, cosa sí. que es una cosa que si te hablan del balón es porque no entendieron mucho lo que le has dicho, ¿no es cierto? Sí. Así, sí. Pero es entendible porque existen Sí, muchas pues. carencias, Sí, ¿no? sí, en el sí, interior todavía del país. carentes, sí, todo. Bueno, pues me da muchísimo gusto que estamos, ya me indican que se nos está quedando el tiempo, entonces de todas maneras quería agradecerte tu opinión, porque la diversidad de las opiniones se va haciendo justamente una base más sólida de entender justamente una actividad, ¿no? Y ese es el afán, por lo menos, de este programa. Y ¿qué más? De acuerdo totalmente, el biogás y el GNL yo creo que siguen siendo la parte más importante para el gas natural que todavía tenemos. Las renovables entiendo de que son útiles, pero todavía están en desarrollo, ¿no es cierto? No todavía no se le puede dar toda la fuerza que podrían tener porque todavía están por desarrollarse poco a poco, ¿no? Tienen que evolucionar, están Sí. evolucionando, ¿no? Y entonces sí va a ser interesante también, ¿no? Esa parte de ahí. Y bueno, ¿qué más? No, pues cuando te dedicaste a esto fue por cuestiones del destino que entraste a esta actividad o la habías escogido ya, lo que es el gas y el No, sí gas. fue por temas de destino, pero en realidad es un tema que me apasiona mucho, ¿Ah, sí? ¿no? Bien, bien. Este, Sí se te nota que tienes sí, cariño para el tema, sí. sí, y es por eso que tal vez el tema de docencia o de asesoría también Sí, se me ha hecho mucho más sencillo. Sí, Pero por unas palabras finales, es que la transición, esta actual transición energética, no solo va a demandar el gas natural para poder llegar a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que se ha planteado el mundo, ¿no? Tenemos que reducir más o menos un 40% al 2030 de las reducciones que actualmente estamos, de las reducciones del 2020. ¿No? Pero el consumo de energía prácticamente se va a duplicar. Desde el 2020 hasta el 2050 se va a duplicar. Entonces, se va a necesitar no solo gas natural, se van a necesitar todos los tipos de energía eficientes, menos contaminantes, que puedan reemplazar o disminuir el uso de los combustibles más contaminantes que estamos usando. Y más aún cuando ahora no tenemos una predictibilidad de lluvias por ejemplo, para hablar de la generación eléctrica, todo lo que es la hidráulica para producir ¿no? Ya no está, ya se piensa 2 veces o 3 veces si vas a invertir en proyectos de generación de una central hidráulica, claro. pues y el agua, ¿no? Si no llueve y las sequías, etcétera, ¿quién me garantiza, no? Correcto. Sí, por ahí la cosa está más complicada. Sí, tenemos que andar con cuidado con eso. Bueno, pero yo creo que ya hemos llegado al final de la entrevista y me da muchísimo gusto pues de haber contado contigo y te lo agradezco enormemente. Tus opiniones muy interesantes, porque no solamente porque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sino que sí, de verdad, yo creo que esa es la realidad con que se maneja todo esto, ¿no? Entonces, creo que estamos ya a lo último, ¿no? ¿Ya? ¿Nos queda algún minuto todavía, no? 1, ya. Bueno, que este último minuto que me dicen que nos está faltando sea pues para decirte que el tema que se ha escogido del gas tiene para rato todavía, ¿no es cierto? Tiene para rato por ahí. Y sobre todo que en lo que hemos comentado me parece que sería interesante para los que lo escuchen, que el tema va por justamente apoyar esta transición de si se puede, tenemos que pasar a consumir tenemos gas, ¿para qué pensar a los que están todavía insisten en que quieren diésel, que quieren ese tipo de combustible? Y todavía tenemos gas, o sea, no hay razón para poder, ¿no es cierto? No sé si estás de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Abundante gas
tenemos un gas barato, ¿no? Un gas seguro y también muy amigable con el medio ambiente, que es lo que necesitamos para poder frenar un poco este Ojalá calentamiento. repitamos eso, ¿no? Constantemente, repetir eso para estar más seguros. Claro. No es cuestión de diésel, eso ya acabó. Ya se acabó, y no solamente acá, en todo el mundo, ya se acabó esa posibilidad. Yo creo que ya no hay muy pocos, ¿no? Yo creo que todavía vamos a convivir muchos años más, pero el plan es estar disminuyéndolo poco a poco, ¿no? Estos cambios de un momento al otro hacia otros combustibles, en realidad lo que hacen a las naciones es desequilibrarles, no darles una sostenibilidad, una gobernanza energética, ¿no? Entonces tiene que ser una transición justa, una transición equitativa y... El término es el correcto, ¿no te parece? Sí. Eso es lo de la transición energética, ¿no? Sí. Es un término que se usa por todas partes, pero muchas veces no saben qué implica eso, ¿no? Correcto. Pero creo que lo hemos tratado y analizado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues ha sido un gusto nuevamente. Te agradezco la gentileza de asistir a esta invitación que te cortamos con todo gusto. Y bueno, pero eso no quiere decir de que sea la única vez. O sea que estaremos en contacto porque creo que debemos repetirla y por alguna variante que se pueda presentar. Me parece que por donde puede ir, ojalá que sea por el biogás y el GNL en formas más más sólida, ¿no? Con una actividad más sólida, más sostenida, y creo que ya tú estarás también con las mismas posibilidades de decirnos cómo así se ha avanzado en esa parte de ahí, ¿no? Entonces, estate al tanto de que esperamos tenerte por acá nuevamente. No, encantado Abelardo, y gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. No, qué ocurrencia. Muy bien. Pues. Bueno, muchas gracias. Gracias.